Bueno, vamos a meditar el versículo, el capítulo 2, dije, ¿cierto? Amén. Del verso 1 en adelante vamos a dar lectura a algunos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué nos dice el Señor? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Dios eterno, te agradecemos por estos versículos de tu palabra que usted nos entrega el día de hoy. Pedimos que la gracia que emana del cielo repose sobre mi vida y sobre cada uno de nosotros para poder alimentarnos a través de esta tu palabra. Bendice al que está conectado y que tu palabra pueda alcanzar un alma para su nombre. Te lo pedimos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Amén. Tome su asiento. Bueno, Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos amados. Predicaremos bajo el tema: toma tu primer amor. Amén. ¿Por qué razón? Toma tu primer amor. Porque la Biblia en uno de los versículos dice: tengo algo contra ti, que has dejado. Amén. Tu primer amor. Amén. Bendito sea el Señor. Dios nos fortalezca a cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos de nuestro Dios cada día. ¿Qué es lo que has? Un ejemplo simple. Has dejado, es decir, en otras palabras, como que lo has desechado. Has dejado tu primer amor. Entonces, por eso titulamos el mensaje de hoy: toma tu primer amor. Amén. Amén. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en este pasaje de la historia? Algo maravilloso está ocurriendo aquí. Dice, vamos a ir versículo tras versículo. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice, los candeleros de oro, dice esto. No es Juan el teólogo, él escribió el Apocalipsis, pero no es él el que está hablando. Amén. No es él el que está diciendo estas cosas, sino que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Este es quien dice esto. ¿Y quién es aquel que está hablando? No es otro que nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es otro que nuestro Creador, que nuestro Dios. Como dice el verso 8 del capítulo 1, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No es el hombre que está hablándole a la iglesia de Efeso, sino que es Dios. Amén. Es decir, Dios hoy día nos está hablando a nosotros, a la iglesia de Boca Sur. Amén. Dios está hablando, luego dice, escribe al ángel. ¿Quién es el ángel de Efeso? El ángel de Efeso era el anciano que gobernaba la iglesia. Era el pastor que lideraba la iglesia. Era el evangelista que lideraba la iglesia. Es decir, el ángel era el hombre que estaba a cargo de los hermanos.
a cargo de ese lugar donde se reunían para adorar a Dios. Amén. Pero también era y es para cada uno de nosotros. Amén. No es solamente para mí en este caso, porque ya no está hablando a la iglesia de Efeso, sino que está hablando a la iglesia de Boca Sur. Amén. Amén, hermanos. Y usted está acá y por lo tanto usted es la iglesia de Boca Sur, yo soy la iglesia de Boca Sur y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en esta tarde. No es Juan el teólogo, no es él, sino que es el Espíritu de Dios a través de este varón, amén, que escribió el libro de Apocalipsis. Amén, Dios. ¿Qué nos dice? Mire, esto escribe a la iglesia de Boca Sur, vamos a poner hoy día, la iglesia conectada. Yo conozco tus obras, amén, y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cree usted que Dios conoce nuestro caminar delante de Él? Amén. Así como Dios conocía a esta iglesia y está diciéndole que Él conocía sus obras, que Él conocía su arduo trabajo. Si Dios conocía, amados hermanos, que ellos no soportaban a los malos. Dios conocía que ellos habían trabajado arduamente por amor de su nombre. Bendito sea el Señor. Es decir, Dios conoce cada actividad, cada obra que usted hace para Dios. Usted vino hoy al culto. Usted que está conectado, Dios sabe que usted está aquí. Dios sabe que usted está conectado. Dios conoce lo que usted ha hecho para Él. Dios conoce el trabajo que usted ha hecho en la iglesia. Todo lo que hacemos, todo lo que usted haga para Dios, Dios lo conoce. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso que Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué más? Y has sufrido. La iglesia de ese tiempo no era lo mismo que la iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo probablemente sufrió persecuciones, sufrió muertes, sufrió hostigamiento. No les dejaban tranquilo adorar a Dios. Hoy nosotros tenemos libertad. Hoy nosotros podemos cantar, podemos pararnos en una esquina, nadie nos va a decir nada, nadie nos va a amenazar de muerte por predicar de Cristo. Pero ellos probablemente, la primera iglesia, amados hermanos, de ese tiempo, lo más probable es que muchos de ellos fueron perseguidos y muchos murieron por causa del Evangelio. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso que el verso 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, es decir, aún en las aflicciones, aún en los procesos difíciles, aún en las amarguras, aún en las enfermedades, aún, amados hermanos, en las luchas familiares, porque muchas veces se levanta guerra en el propio hogar cuando uno busca a Dios y el otro no. Se forman pleitos, se forman divisiones, se forman problemas familiares, y Dios ve todo eso. Y Dios ve el sufrimiento de una persona que busca a Dios y sabe que al volver a su casa a lo mejor va a encontrar una tormenta. Dios lo sabe. Y Dios le está diciendo a esta iglesia, y lo dice a nosotros, que Él conoce todas estas cosas. Todo lo que usted pueda estar pasando por causa de Cristo, Dios lo sabe. Todo lo que usted pueda estar pasando por causa de Cristo, Dios lo sabe. Amén, amén. Y por eso que Dios le está recordando a ellos. El Dios de los cielos le está diciendo estas cosas, porque Dios no pasa por alto nada. Es como si Dios nos dijera a nosotros, yo conozco tu esfuerzo de venir una hora antes, un ejemplo, a abrir la iglesia. Yo conozco ese esfuerzo. Dejas tu familia, dejas tus hijos y vienes a abrir la iglesia, a ventilarla, a asearla, a prepararla para recibir a la iglesia, a mis hijos. Yo conozco eso, dice el Señor. Bendito sea Dios. Yo conozco tus desvelos, que muchas veces con lágrimas te arrodillabas, que clamabas por tu hogar, que clamabas por tus hijos, que clamabas por tu vida. Yo conozco todo eso.
Conozco el dolor de tu enfermedad. Conozco el dolor de tu sufrimiento. Hijo mío, yo sé todo eso. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy día. Yo conozco todo lo que usted ha sufrido, le dice el Señor a través de su palabra. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cree usted eso, que Dios conoce toda nuestra vida? Amén. No podemos esconderle absolutamente nada. Y Dios le está hablando a los Éfesos y le está diciendo eso, que Él conocía su sufrimiento, que también conocían que era una iglesia que tenía paciencia. Amén. Que había perseverado en el tiempo. Como nosotros, por hermano. ¿Hemos tenido paciencia o no? Amén. Claro que sí. ¿Quién nos ha dado la paciencia? Nuestro Dios nos ha dado paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos sostenido en su palabra. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio. Amén. Y eso nos sostiene, y eso nos mantiene en pie, y eso nos mantiene, hermanos amados, con ánimo y con fuerza para Amén. seguir batallando con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Y así como llegó nuestro hermano Carlos, quién sabe el día de mañana puede llegar otra persona. Y ahí estará la puerta abierta para que esa persona pueda entrar y pueda encontrar abrigo en Cristo. Amén. Pueda encontrar el abrazo que necesita esa persona. Porque nosotros no sabemos cómo vienen esas personas. Pero Cristo sí conoce el corazón. Amén. Sí conoce la vida, sí conoce su pasado y conoce su futuro. Dios lo sabe. Pero a los pies de Cristo estamos seguros. A los pies de Cristo estamos confiados. A los pies de Cristo, hermanos amados, encontramos la paz, encontramos la fuerza, la fortaleza. Sigamos leyendo. Mire, el verso 2 y el verso 3, el Señor les recuerda todo lo que ellos habían hecho como iglesia. Lo vamos a repetir. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia, pero una iglesia, hermano, de envidiar sanamente. Amén. Una iglesia a copiar. Una iglesia, hermano amado, era un diseño perfecto de iglesia. Y Dios se lo dice, lo que ellos eran. Pero algo había pasado con esa iglesia. Ellos no habían dejado de creer en Dios, no habían dejado de congregarse, no habían dejado de adorar a Dios, pero algo había acontecido. Y se lo dice en el verso 4 el Señor y les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primero Dios lo alaba por todo lo que ellos habían hecho. Amén. Por todo. Lo alaba el Señor. Han tenido paciencia, han sufrido, han sido trabajadores. Dios lo alaba. Pero después le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿De qué amor estará hablando nuestro Dios? ¿De qué amor estará hablando, hermanos, en el Señor? No está hablando de un amor de una pareja. No está hablando de ese amor. Está hablando del amor a Dios. Antes ellos hacían todas esas cosas que mencionaban, lo hacían con pasión por Cristo. Amén. Lo hacían con devoción. Lo hacían con ganas. Hermanos, ellos anunciaban la palabra con fervor. De ese amor está hablando Bendito Dios. el escritor por el Espíritu Santo. Un amor real. Buscaban a Dios por amor a Él. Bendito sea Dios. Su delicia era el estar en la presencia de Dios. Ellos trabajaban por amor. Amén. Amén. Ellos sufrían por amor a Cristo. Dios. Ellos tenían paciencia por amor a Jesús. No importaba lo que pudiera venir, no importaba lo que pudiera suceder. Ellos amaban a Dios hasta la muerte. Pero con el tiempo ese amor por Dios, esa pasión por Dios, se había enfriado. No dice que habían perdido la fe. No dice que ellos habían dejado de buscar a Dios. No dice que ellos habían dejado de cantar, no. Pero ya no lo hacían
con la pasión que lo hacían primero. Esa es la diferencia. No lo hacían con ese fervor que lo hacían primero. Nosotros, usted, cuando recién conoció a Cristo, siempre colocamos estos ejemplos. Y tiene que ver con el primer amor. Amén. Con esa pasión por buscar a Dios. Cuando usted conoció a Cristo, a usted no le importaba que hubiera lluvia. Amén. Usted iba igual a la iglesia. Porque estaba con esa pasión. Estaba con ese amor por Jesús. Usted no venía a la iglesia por un compromiso. Para que lo viera su hermano, para que lo viera el pastor, que usted vino al culto. No, venía por amor a Cristo. Por amor a su Dios, porque usted sabía y entendía que ese Jesús maravilloso dio su vida por usted y por mí. Amén. Pero que no quedó en la sepultura, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos y Él vive. Amén. Y Él está aquí y usted viene a buscar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios. Entonces, cuando estaba ese primer amor, usted habría... Si llovía no importaba, llegaba mojado, pero usted venía a la iglesia. O íbamos al culto. Si hacía frío, no importaba. El amor era más grande que el frío. El amor a Cristo era más grande que la lluvia. El amor a Cristo era más grande que el calor. ¿Cuántos hoy día dicen, no voy a ir? ¿Por qué? Porque está tan helado, me puedo enfermar. No quiere decir que esa persona dejó de creer en Dios, pero el amor a Dios se está apagando. Amén. El amor, la pasión. Cuando usted empezó a pololear con su esposa, esposo, no importaba la lluvia, no importaba el frío, no importaba si quedaba empapado por la lluvia, usted estaba ahí, al lado del poste donde habían quedado, ¿cierto?, de encontrarse. Eso era pasión, eso era amor. Y pasa lo mismo con el tiempo en el matrimonio, que ese amor se va apagando. Que ese amor con el tiempo se va extinguiendo, pues, hermano, y no tiene que ser así. Pero ese es tema aparte. El amor a Cristo es lo que nos convoca en esta ocasión. El amor a Jesús. Cuando recién caminábamos, cuando recién el Señor nos llamó, no importaba el frío, no importaba la lluvia, no importaba el calor. En tiempo de verano, la iglesia es tan chiquitita, va a estar llena la iglesia, va a hacer mucho calor, no voy a ir. Es decir, siempre el hombre y la mujer ponen una excusa para no congregarse. Y eso sucede, no digo que ya dejó de creer, cree en Dios, pero la pasión por Él se ha ido extinguiendo. Y por eso Dios le dice aquí a la iglesia de Éfeso, le recuerda todo lo que ellos hacían. Es como nosotros, pues, hermano, vamos a ponernos a nosotros como ejemplo. Cuando recién comenzamos acá, me paraba solo en la esquina con un parlante a predicar. ¿Hace cuánto tiempo que no hacemos eso? ¿O que no hago eso? Sí, la palabra también es para mí. No es solamente para usted ni para usted. También es para mí. ¿Por qué? Porque en un principio estábamos con ese amor, con esa pasión. No había temor, no había vergüenza, no había nada. Hacíamos campaña con 2 o 3 hermanos. Ahí estábamos predicando la palabra. Eso era pasión. Pero ahora si no hay 20, si no hay 30 hermanos haciendo una campaña, no hacemos campaña. ¿Qué vamos a estar haciendo? 2 o 3 personas ahí. Entonces, Dios nos recuerda que Él conoce nuestra obra, conoce nuestro trabajo, conoce lo que hacemos para la gloria de su nombre. Y Él lo tiene en consideración. Pero también me dice y nos dice a todos, pero tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Has dejado la pasión por mí. Has dejado esa pasión por adorarme, por cantarme, por servirme. Se ha extinguido ese amor por mí. No digo que no creas en mí, pero no estás creyendo como creías cuando recién te llamé. No puede ser eso, hermano. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón. Aunque pasen los años, tenemos que amar a Dios con todo el corazón. Aunque pase el tiempo, tenemos que amar a Dios con todo el corazón. Volvamos a tomar el primer amor. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy día. Vuelve a tomar el primer amor. Si lo has dejado por alguna razón, porque así dice, tengo algo contra ti que has dejado. ¿Verdad? Amén. Y si tú has dejado algo, tienes que volver a tomarlo.
Tienes que pedir a Dios, Señor, ayúdame a enamorarme nuevamente de ti. Ayúdame, Señor, a ser una mujer, un hombre apasionado por ti. Ayúdame, Señor, a ser apasionado para predicar la palabra. Ayúdame a ser apasionado para cantar una alabanza en gratitud a tu nombre. Bendito Dios. Bendito sea nuestro Dios. Grande es Jesús. Entonces, la iglesia de Éfeso tenía muchas cualidades importantes y maravillosas. Pero Dios también le dice, pero ha dejado lo más importante, la pasión por mí. Has dejado la pasión por mí. Bendito sea el Señor. ¿Qué más nos dice? El verso 5. Recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído. Es decir, recuerda lo que hacías antes. Amén. Recuerda cómo me adorabas antes. Recuerda cómo cantabas antes. Recuerda cómo estabas en la calle, en una esquina, predicando. Recuerda eso y vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Bendito sea el Señor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ay, Señor. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos dé ánimo y fuerza y pasión por Él para volver a hacer las primeras obras, para volver a hacer las primeras cosas, para poder, cierto, caminar como Dios quiere que caminemos, para poder amar a Dios como Él quiere que le amemos, hermanos. Dios. Vuelvo atrás. ¿Por qué cree y diga usted que hoy en día muchos matrimonios se divorcian? Porque han perdido la pasión en el amor humano. Dios no quiere eso con la iglesia. Dios quiere que volvamos a tomar ese amor. Volvamos a tomar ese amor, hermanos amados, y adorar y amar a Dios como Él quiere que le amemos. A buscarle en las buenas y en las malas. No buscarle solamente cuando necesitamos del Señor, sino más bien buscarle cuando Dios le ha bendecido. Búsquele a Dios y agradézcale a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Y no buscar a Dios en el lamento, no buscar a Dios en la angustia solamente, no buscar a Dios cuando hay tristeza o cuando hay una enfermedad terrible en alguien de su familia, no buscar a Dios cuando le necesitamos solamente, sino buscar a Dios en todo tiempo. Amén. En todo tiempo tenemos que amar a Dios. En todo tiempo tenemos que amar a Dios, como usted le prometió a su esposa, amarlo, amarla, ¿cierto? En las buenas, en las malas, ¿verdad? En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud. Así quiere Dios que le amemos a Él, pues, hermano. ¿O no? Dios quiere que le amemos en todo tiempo. En las buenas, en las malas, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. Dios quiere que le amemos. Y que le amemos con pasión. Que le amemos como el primer amor que sentimos cuando Él nos llamó. Amén. Cuando usted deseaba, estaba en su casa, en su trabajo, y deseaba estar en el culto. Deseaba que llegara la hora del culto para congregarse, para ir a cantar, ¿verdad? Para ir a aplaudir, para decir gloria a Dios, aleluya, para agradecer al Señor con todo su corazón. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que volvamos a hacer esas primeras cosas. Dios no está condenando a la iglesia de Efeso. No la está condenando. No le está diciendo que ellos le abandonaron o lo dejaron o que perdieron la fe. No. Primero le dice que reconoce todo el trabajo que hicieron. Después le dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Pero luego le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras cosas. Las primeras obras. Es decir, Dios le da la oportunidad. Como se la dio a ellos, también me la está dando a mí, también se la está dando a usted, también se la está dando a usted. Vuelva a retomar ese amor. Tome ese amor que solamente lo otorga Dios, que solamente lo otorga nuestro Señor Jesucristo, y vuelva a caminar como Dios quiere que camine. Con pasión,
con amor. Amén. Con amor verdadero. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué le dijo David al Señor? Le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Qué triste sería que Dios quitara su espíritu de este lugar. Qué triste sería que Dios quitara su espíritu de mí, porque Dios lo puede hacer. Por algo David le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ¿por qué cree usted que Dios puede quitar su espíritu de nosotros? Porque no le estamos amando. Porque solamente venimos no por amor, sino por un compromiso humano. Y Dios quiere que vengamos, pero que vengamos con amor por Él. Que le amemos. ¿Qué dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, ¿verdad? Con todo tu corazón. Con toda tu alma. De esa manera Dios quiere que le amemos. Que Él sea el centro de nuestra existencia. Debemos amar más a Dios que a nuestro trabajo. No por eso usted, no voy a trabajar más porque amo más a Dios. No. Amar a Dios es buscar el reino de los cielos y su justicia. Y Dios va a añadir todo lo otro. Va a añadir su trabajo, va a añadir lo que usted necesita, va a añadir paz a su casa, va a añadir cierta bendición a su vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Ese debe ser nuestro enfoque, Cristo el Señor. Él debe ser nuestra razón de vivir. Verso 6. Pero tienes esto. ¿Ve? Ellos tenían todavía algo bueno, pero Dios quería que aún el amor que ellos tenían primero volviera a ellos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Aborrece las obras de los nicolaitas. Algunos intérpretes, algunas traducciones, voy a dar uno o dos ejemplos solamente. Algunas interpretaciones habla de hermanos que estaban dentro de la iglesia, hermanos que estaban dentro, porque la lucha era ahí, adentro, no allá afuera, adentro de la iglesia. Hablan que hermanos que estaban dentro de la iglesia le decían, podéis adorar a Dios, podéis cantar, podéis santificarlo, pero también podéis adorar a los ídolos, sin perder tu fe. Era una línea que les decía eso, podéis adorar a los ídolos, podéis hacer tu vida como le dijera yo, tu vida íntima como tú quieras, sin perder tu fe. Que le daban libertad al pecado. Le daban libertad a la idolatría. Esa es una interpretación acerca de los nicolaitas. ¿Ya? Y otra interpretación es también que se le denominaba, ¿cierto?, a los líderes, a los pastores, voy a decirlo para que usted lo entienda, a los pastores que querían dominar a los hermanos. Que querían someterlos, no por la palabra, sino por sus propios pensamientos. Que la iglesia anduviera a la manera que el pastor quería. Eso también se le llamaba, ¿cierto?, los nicolaitas, que eran hombres que hablaban en contra, ¿cierto?, de lo que Dios había establecido. Entonces, hay muchas interpretaciones, pero nos quedamos, hermanos, con que Dios aborrece todo lo que no tenga que ver con la palabra de Dios. ¿Amén? Sí. Y eso lo tenía la iglesia de Efeso. Aunque habían perdido el primer amor, aunque habían perdido la pasión, es como cuando el matrimonio pierde la pasión, pero siguen juntos. Amén. Como cuando pierden la pasión, el amor, ¿cierto?, la fuerza juvenil, pero siguen juntos porque se siguen amando. Así era la iglesia de Éfeso. Había perdido la pasión para adorar a Dios, pero seguían amando a Dios, pero no como lo hacían de primera, ¿cierto? No como lo hacían cuando conocieron a Cristo, sino que habían perdido esa pasión, esa fuerza para adorar a Dios. Pero aún así ellos tenían algo bueno, que aborrecían a los nicolaitas, es decir, que no aceptaban que los líderes dominaran o sometieran al pueblo. Eso no lo soportaban.
que no soportaban que alguien dijera, ustedes pueden adorar a Dios que es espíritu, pero también pueden adorar a las imágenes. Ellos no lo aceptaban tampoco, y mucho menos la inmoralidad. Entonces Dios le dice, pero tienes esto, bueno, que también aborreces a los nicolaítas igual que yo, dice el Señor. Amén. Entonces la iglesia de Éfeso no había abandonado a Dios, pero habían perdido la pasión para adorar a Dios con todo su corazón. Y por eso el verso 6 también dice, pero tienes esto. Es decir, esto tienes bueno, le dice el Señor, que aborreces las obras de los nicolaítas. ¿Y cuáles eran esas obras? Bueno, lo que yo le acabo de mencionar. A lo mejor había idolatría. Yo decía, no, si no es pecado, pueden adorar a Dios, pero igual pueden adorar a los santos. Es como cierta iglesia, esto no voy a decir nombre, ¿cierto?, que adoran a los ídolos, a la imagen, a los santos, y tienen un montón de santos, pero ellos dicen adorar a Dios. ¿Me entienden? Siendo que Dios es espíritu. Y dice la Escritura, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque eso es idolatría, abominación delante de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Verso 7 y último. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el Señor. El que tiene oído, ¿tenemos oído nosotros? Claro que sí. Tenemos que escuchar entonces lo que el Espíritu de Dios nos dice. ¿Y qué más nos dice? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, hay una promesa maravillosa. Cuando el hombre cayó, ¿sabe que Dios creó al hombre, a la mujer, para que vivieran eternamente, que no murieran? Y cuando ellos se sentían, un ejemplo para entenderlo más solamente, cuando ellos se sentían enfermos, iban y comían del árbol de la vida. Y tenían sanidad, tenían fuerza nuevamente. ¿Ya? Pero ¿qué sucedió? Había un arbolito que no podían comer, un fruto que no podían comer, y ellos desobedecieron y comieron, y por desobedecer murieron espiritualmente, físicamente, etc. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los sacó, ¿cierto?, del huerto, del paraíso, los sacó el Señor. Pero hay una promesa para usted y para mí, que si vencemos, que si perseveramos hasta el fin, volveremos a comer de ese árbol, de ese fruto de la vida. ¿Qué les parece? Y ese fruto es Cristo, hermano. Ese fruto es el Señor. Ese fruto es nuestro Dios. Él es quien da vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el primer amor nuevamente. Es como nosotros podemos ponernos como ejemplo. Probablemente con los años hemos perdido esa pasión por el Señor. A lo mejor ya no nos paramos en una esquina, ya no salimos a predicar, nos cuesta, ¿cierto? Siempre decimos, hermano, hay que predicar, no lo hacemos, desobedecemos en esa área, y Dios nos está pidiendo a través de su palabra que tenemos que volver a hacer las primeras obras. Esa pasión por el Señor. Pero eso no quiere decir que no amemos o que no creamos en Dios. Le amamos, creemos en Él, tenemos fe en Él, pero probablemente la pasión que había primero en nosotros se ha ido apagando. Y Dios quiere que esa pasión se vuelva, ¿cierto?, a activar. Que esa pasión la volvamos a tomar. Que ese amor primero lo volvamos a tomar. Así como lo dejamos, tenemos que volverlo a tomar. Para volver a hacer las primeras obras. Que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, Dios nos ayude, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, no es Juan el teólogo que nos está diciendo esto, no es el pastor quien le está predicando, ni el evangelista que le está predicando, que tenemos que hacer esto. No, es el Espíritu de Dios que nos está diciendo que tenemos que volver a hacer las primeras obras. Dios nos ayude. Y Dios ponga en nosotros temor, obediencia. Amén. Para poder hacerlo. Disposición. Para poder hacerlo, hermanos amados. Y al que venciere, ¿cuántos quieren vencer de los que hoy día están aquí? Amén. Poquito. ¿Cuántos quieren vencer?
Amén, pues, hermano. Queremos vencer para poder volver a comer del árbol de la vida, ¿verdad? El que venciere, dice, acá arriba, el que venciere, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién no quiere estar ahí nuevamente? ¿Quién no quiere estar en la presencia de nuestro Dios nuevamente? No para ser juzgado, sino para oír la voz de Cristo cuando te diga, ven, bendito de mi Padre. Cuando usted parta de este escenario, de esta tierra, cuando cruce o crucemos el umbral de la muerte, ahí estará nuestro Señor esperándonos. Y nos dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Qué lindo será, ¿cierto? Escuchar esas palabras. Qué lindo será, qué hermoso será. Pero también puede suceder que nos diga, no te conozco, obrador de maldad. Y ahí será triste. Ahí será lamentable. Será el lloro y el crujir de dientes. Pero ninguno de los que está acá escuchará eso. Amén, hermanos. Amén. Y créalo, pues, hermano, porque si no lo cree usted, ¿quién lo va a creer por usted? Tiene que creer. Y usted no va a escuchar esas palabras, no te conozco, sino escuchará las otras palabras. En lo poco fuiste fiel. Amén. Amén. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y para oír esas palabras tenemos que ser fiel hasta el fin. No fiel una semana, no fiel un mes, un año, sino hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Dios nos afirme, Dios nos aumente la fe, Dios ponga pasión por Él, Dios ponga amor por Él, un amor real, verdadero, genuino, no un amor fingido. Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones. Amén. Y que ella corra como ríos de agua viva y alcance a lo mejor a esa almita que por alguna razón tal vez ha perdido su primer amor. Y su primer amor es Cristo. Como dice una alabanza, mi primer amor eres tú, Jesús. Él es nuestro primer amor. Nadie más. No hay una segunda opción, porque la segunda opción ya sabemos quién es. Es el enemigo. No es como en la vida cotidiana, en la vida humana, donde el hombre, la mujer a lo mejor tuvo un primer amor y a lo mejor no resultó, no se casó con ese primer amor y tuvo un segundo amor. Y a lo mejor tampoco le resultó y tuvo un tercer amor. Y ahí hasta ahí voy a llegar nomás. ¿Ah? No es el caso. En Dios, en lo espiritual, tenemos solamente un solo pretendiente que nos conviene. Y ese pretendiente es Cristo el Señor. Amén. Y Él nos amó tanto, hermano, que siendo Dios, se hizo carne. Solo por amor. Y en su condición de carne, sufrió el azote, la burla, la corona de espina, los clavos, la lanza en su costado, la muerte. Solo por amor a cada uno de nosotros. Solo por amor a usted. Pero Él resucitó de entre los muertos. Por amor a usted. Y pronto vendrá a buscarle por amor a usted y a mí. Dios bendiga su palabra en vuestros corazones. La paz del Eterno sea en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús.